Efesios 1, 11 y 12. Dice la palabra de Dios. En él digo, en el cual fuimos también hechos herencia, predestinados según el propósito de aquel que hace todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Dios hace todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que de antemano esperamos en Cristo. Que esta palabra bendiga ricamente a todos los corazones. Vamos a orar al Señor. Señor Jesucristo, Príncipe de paz, Padre de la eternidad, Señor de señores, Rey de reyes. Tú ya tomaste sobre ti el castigo, el dolor, la maldición, y por tu llaga ya fuimos curados. Tú eres el Dios de lo imposible. Y a través de la palabra vamos a poder ver y veremos lo que es nuestra fe en acción, la fe viva, la fe que vence. Sí, Dios, yo creo. Por eso, Señor, te pido, úsame. Usa mis labios, mis cuerdas vocales, mi vida, mi corazón, mi mente, todo mi ser. Y yo te pido, Señor, que yo disminuya en este altar para que tú crezcas en los corazones de todos en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor diga amén, amén y amén. Muchas gracias, amado obispo. Hijitos en la fe, mis hijitos en la fe, mis hermanos en Cristo Jesús. Hoy es el último miércoles de 2021. El Señor en el primer culto del año nos dijo que este sería un año de restauración. Y nosotros estamos buscando la sabiduría del Altísimo para entender ahora el camino hasta el día 31 de diciembre. Queremos la inspiración de Dios, queremos su revelación, porque la palabra profética decía que del altar saldría un río que iba a ir creciendo hasta que las aguas avanzaban de los tobillos, la rodilla, la cintura, y finalmente eran aguas profundas que iban hasta el oriente, hasta el mar muerto, y allí ese mar pasaba a tener vida. Esa fue la experiencia que hemos vivido. Entonces, ¿por qué nosotros creemos en la palabra profética? Porque nosotros somos un pueblo que tiene una identidad espiritual. Y yo creo que el pueblo de Dios allá afuera que no conoce la gracia del Señor vive una crisis de identidad. Las iglesias están en luchas, pues no saben qué es iglesia, cuál es su misión. Y en la pandemia vimos eso. Muchas iglesias cerraron las puertas, muchas iglesias fueron destruidas, muchas iglesias estaban a los pedazos porque no tenían identidad. Pensaban que una pandemia, porque no fue la pandemia de un virus, fue la pandemia del miedo que fue instalado en nuestro país. Entonces, ¿qué pasó con los cristianos de Brasil y del mundo? 60% abandonaron al Señor Jesús. 60% fueron envenenados por el miedo de las noticias. Noticias que para mí son sin escrúpulos. 24 horas por día trajeron una psicosis en masa. Todo Brasil se dobló, todos dejaron de creer en el mañana. 60% no volvió más a las iglesias, una psicosis en masa. Entonces tú estás en un ministerio en donde el evangelio es significativo. En esta iglesia, decir que somos creyentes es algo muy precioso y es fundamental para nuestras vidas. Yo soy un creyente en Jesucristo. Diga, yo soy un creyente en Jesucristo. Esto es algo fundamental, es algo precioso en nuestras vidas. Entonces, hoy existen, y tengo que explicarles y mostrarles estas verdades,
Hay evangélicos que están viviendo un espectro muy amplio de vida que no está en la Biblia. Cultos del salta y salta, cultos de muñecos, culto de la unción de lagarto, culto de unción de animales, sal, aceite, jabones de ruda, camino de sal, ídolos. Todo eso es carne. Dios no puede estar en un lugar así. La presencia de Él no impacta a las iglesias porque ellos tienen una crisis de identidad, no saben quién es Jesús, no saben cuál es la misión en esta tierra. Entonces, hoy eso está en internet, no estoy hablando algo extraño ni fuera de la realidad. En internet hay cultos que imitan el ladrido de un perro, el rugido de un león. Gritan, roncan, gritan y después dicen soy evangélico. Eso en realidad son herejías. Son altares que el hombre construye para sí mismo. El otro día estaba hablando con mi esposa en un lugar público y una señora llegó y dijo, Apóstol Miguel Ángelo. Me dijo, yo soy de una iglesia tal, pero mi iglesia perdió el fuego. Mi iglesia perdió el calor. Y ahora mi hijo, que es una persona muy conocida en el mundo evangélico, solo oye y participa de tus mensajes, porque dice, Miguel Ángelo es el único que está predicando la verdad. No fui yo que lo hablé, no fui yo que di honra a mí. La honra es correcta cuando alguien te la da. Entonces Martín Lutero, el gran reformador, dijo que el corazón del hombre es una fábrica inagotable de ídolos. Hoy se fabrican becerros de oro del siglo XXI. Hoy ves un evangelio impositivo de sacrificios. Hoy ves un evangelio que segrega. Cuando Jesús no es el centro de culto, no hay ningún tipo de esperanza para las personas. Dios no se manifiesta porque no es el centro del culto. Nosotros somos cristocéntricos, creemos que es Cristo y nada más. Solo Jesús. Only Jesus. Tenemos nuestro traductor en inglés y Omar Saracho en español. Y están diciendo lo mismo, solo Jesús. Algunas iglesias en los últimos tiempos han abrazado el catolicismo romano. Líderes protestantes evangélicos se han vuelto a Roma y postan en las redes sociales. Piensan que es el mismo Dios. Piensan que la iglesia de Roma adora el mismo Dios que nosotros adoramos los evangélicos y eso no es verdad. Creen en el movimiento carismático. Entonces, para muchos hoy, ir a Roma parece algo que está de moda. Es muy triste ver un líder evangélico, una persona de gran expresión nacional, allí en la Catedral de San Pedro en reuniones con el Papa. Es muy triste eso ahí. Entonces, es una crisis de identidad. Y ustedes saben, eso está equivocado. Yo te voy a decir, el movimiento carismático, Roma nunca respetó a los evangélicos. El Papa no es la cabeza de la iglesia. Él es un dolor de cabeza, pero no es la cabeza de la iglesia. El cabeza es Jesús. Entonces, la llamada iglesia está perturbada, está toda remendada, mezclada. Dejan entrar el esoterismo sin discernimiento espiritual. No tienen un cristianismo teológico. Están llenos de ideologías, llenos de emocionalismo.
La mayoría de los cultos hoy son cultos místicos. Toleran todo. Estaba hablando con un director que cerramos ayer el nuevo contrato con uno de los canales y él me decía, de la TV Milagro, me decía, lo que me importa a mí es no solo la imagen de ustedes, pero sobre todo el contenido. Lo que transforma no es el bla bla del altar, lo que transforma es la predicación de la palabra, con precisión, con unción, con revelación. Entonces, el mundo está diciendo, el carismático, vamos a hacer uno. Vamos a tener unidad, tolerancia. ¿Pero cómo? ¿Cómo yo puedo andar de manos dadas con alguien que adora ídolos y que dice que María es intercesora, es la coautora de la salvación? Eso es absolutamente equivocado, no existe. El Salvador es el Señor, solo Él derramó su sangre, solo Él fue a una cruz, solo Él fue sepultado y resucitó, solo Él está sentado en el trono. Entonces, cuando tú huyes de esa dirección, vas a abrazar caminos equivocados. Y yo te voy a decir, el sabio Salomón dijo que hay caminos que al hombre le parecen derecho, parece de luz, pero al final son caminos de muerte. El hombre puede hacer planos, pero la respuesta correcta de los labios viene de parte del Señor. Entonces, Mateo 12:25 dice, Jesús, conociendo los pensamientos del corazón, dijo, todo reino dividido contra sí mismo no prevalecerá. Y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no va a subsistir. Y aquí percibes que lo que pasó en este periodo de pandemia fue eso, un reino dividido. Fueron iglesias divididas, unos creían, otros no creían. Hay que estar en casa, no, hay que llamar a la policía, hay que encarcelar al pastor. Perdieron la esencia de la iglesia. Si no hay iglesia, no hay predicación, no hay revelación y no hay salvación. Cristo creó la iglesia para manifestarse a través de ella y en ella. Lucas 12:52 dice, porque de aquí en adelante estarán 5 divididos en una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos padre contra hijo, hijo contra padre, madre contra hija, hija contra madre, suegra contra la nuera y nuera contra la suegra. Divididos. Casa dividida no subsiste. Iglesia dividida no subsiste. Y las personas que están allá afuera, esas personas, 576.000 que nos acompañaron en Facebook, 270.000 por Instagram, 1.100.000 por YouTube, 480.000 visitas en nuestro site, 10 millones por TV Band, 12 millones por la radio durante un año. Entonces, esos millones, esa gente está buscando ¿qué? Consuelo, confort, respuesta a sus necesidades. Que se le muestre un camino seguro y no ofrecerle un vidrito, un paquetito de sal. No, eso no transforma, no resuelve, no es vida espiritual. Primera de Corintios 1:13 dice, ¿acaso Cristo está dividido? ¿Puede una iglesia estar así dividida? ¿Fue Pablo crucificado en favor de ustedes o fueron bautizados en nombre de Pablo? ¿Está Cristo dividido? No. Entonces la teología moderna se transformó en una gran herejía. Y donde hay herejía, esto es mortal. Esto es tragedia. Un hermano me mandó un video de un líder muy importante en nuestra ciudad, sentado en su altar. Sentado en su altar. Y en el púlpito, un político, el más antagonista de Río de Janeiro, el que es más contra la iglesia de Jesús, predicando, diciendo, miren, creemos en ustedes, son 10, son maravillosos. Después va para la Cámara en Brasilia y crea leyes
de aborto, drogas, aceptación de ideologías. Yo estaba en shock, porque yo tenía una concepción de ese líder como un hombre que tiene realmente temor de Dios. Entonces estaba haciendo en ese momento de su iglesia, de sus pastores, una gran herejía. Una cosa, tener el altar, un hombre temeroso de Dios, una mujer que teme a Dios, o un político que teme a Dios, que fue Dios que lo ungió para eso. Y su vida, su conducta es inexorable. Es una vida de conducta cristiana. Ahí es una historia. Ahora, un individuo que tiene una oposición a Dios, es contra Dios, es a favor del aborto, es a favor de ideología de género, es a favor de drogas, subir al púlpito. Yo prefería la muerte. Entonces, ¿sabes el cuidado que tengo con la obra de Dios? Los obispos que suben a este altar, los pastores. Nosotros somos como los hermanos de Berea. Hechos 17:11 dice, estos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con avidez, con voluntad, de buen ánimo, examinaban las escrituras todos los días para ver si las cosas eran de hecho así. Entonces, este es el pueblo y la Cristo vive. Una vez un predicador me preguntó, ¿ustedes mantienen una hora de predicación en la iglesia? ¿Cómo? ¿El pueblo no sale, no se levanta, no se va de la iglesia? A veces terminamos una hora y 10 y dicen, porque esto es alimento de Dios, es revelación del Señor, es el Espíritu hablando a la iglesia. Entonces, examinar las escrituras para ver si son de hecho así, para ver si lo que se dice es verdad. Y ustedes saben, la verdad siempre vence. Cualquier test, cualquier prueba, la verdad siempre vence, prevalece. La verdad es que la palabra de Dios y la palabra debe ser examinada. La palabra debe ser examinada cuidadosamente. Cuidadosamente. Primera de Tesalonicenses 5:21 dice, juzguen todas las cosas y retengan lo que es bueno. Entonces debo examinar todas las cosas y retener lo que es bueno, saber si es verdad o no es verdad. Amados, no den crédito a cualquier espíritu, antes prueben los espíritus si vienen de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4:1. Entonces la verdad vence. La verdad libera. Libera de las mentiras, del error. Cuando se dice tolerancia, hay que ser tolerantes con todo. Todo el mundo es todo el mundo, la iglesia es iglesia. Si Dios dice no, yo no puedo decir sí. Si Dios dice sí, yo no puedo decir no. Yo no puedo luchar contra la palabra de Dios. Entonces, vamos a pensar juntos. Cuando tú comienzas a tolerar todo, esto es un error, es la muerte de la sana doctrina. Porque si hay ministerios que venden a Jesús como un jabón, como un aceite, como una rosa, hacen comercio de la fe, mercantilismo, sal, aceite y todas esas cosas, todos esos amuletos. Y yo te digo, hay personas que se dicen cristianas y no saben ni en lo que creen, no tienen ni idea de lo que creen. No tienen ni idea porque si la persona anda con un frasquito de aceite y piensa que ahí está la solución, es como el romano que tiene la estatua en casa y piensa que ahí está Dios. Entonces la Biblia, para ellos, para este mundo que no tiene identidad cristiana, no es un guía de la verdad. Y la Biblia para nosotros es una guía de la verdad. Debemos seguir los fundamentos de la Biblia, las bases de la Biblia. Y yo sé, y te lo digo con mucho temor, yo he sido un problema para los falsos ministerios. ¿Por qué? Porque nuestro ministerio enseña la Biblia, cree en la Biblia, enseña la sana doctrina, enseña lo que es verdadero, lo que es claro, lo que es infalible.
La iglesia es definida por la Biblia. No es definida por el hombre. La iglesia es definida por Dios, y te lo vuelvo a decir, estamos llegando al fin del año y recibimos un nuevo año en breve. Entonces nuestros valores de identidad deben estar fuertes en nuestro corazón. Yo lo he dicho en el altar, la iglesia no es de los hombres, es de Dios. La iglesia no es una institución humana que yo puedo abandonar, ir, volver. Vengo de vez en cuando, un día amo a Dios, otro día estoy enojado. No. Hechos 20:28, Pablo dice: atiendan por ustedes y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los constituyó obispos para pastorear a la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Entonces nosotros estamos aquí y nuestro precio fue un precio alto. Él nos compró con su propia sangre. Fue Él que tomó la iniciativa. Entonces, nuestro ministerio no es edificado por relaciones humanas, por ingeniería humana. No. 1 Corintios 2 dice: hermanos, cuando fuimos a estar con ustedes, lo anunciamos el testimonio de Dios, y no lo hice con ostentación de lenguaje de sabiduría, porque decidí nada saber entre ustedes sino a Jesucristo y este crucificado. Fue con debilidad, temor y gran temblor que yo estuve entre ustedes. Mi palabra y mi predicación no consistieron en lenguaje persuasivo de sabiduría, mas en demostraciones del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no se apoye en sabiduría humana, y sí en el poder de Dios. Tu fe no puede estar en un amuleto. No, tu fe debe estar en Dios y no en sabiduría humana. Yo decidí nada saber entre ustedes. Pablo tenía una filosofía: para mí es Cristo y nada más. Porque si vos empezás a abrir brechas, van a entrar falsos profetas, falsas enseñanzas, herejías. Debes bloquear eso. Hechos 17:29. Siendo pues generación de Dios, no debemos pensar que la divinidad es semejante a oro, plata o piedra trabajada por arte e imaginación del hombre. Entonces yo no puedo imaginar que teniendo una estatua que fue hecha de piedra o de oro o de bronce por la imaginación del hombre, pensar que es una divinidad. Porque ustedes saben que atrás de los ídolos hay un demonio que quiere robar la gloria de Dios. Isaías 42:8. Yo soy el Señor y este es mi nombre. Mi gloria pues no la daré a otro, ni mi honra a imágenes de esculturas. Dios no divide su gloria, amados. Yo puedo hacer cualquier tipo de cosa, pero si no es Dios no va a funcionar. Nuestra única estrella es la brillante estrella de la mañana, que es Jesucristo. Y tiene que haber mucho cuidado, porque es una tentación que el predicador puede sentir, pensar que es él que hable y suceden y que él cambia a las personas, y no es nada de eso. Jeremías 2:11. ¿Hubo alguna nación que cambiase sus dioses, pues que no eran dioses? Todavía mi pueblo trocó su gloria por aquello que no aprovecha para nada. Sal, hogueras, jabones, aceite, amuletos, no sirven para nada. No puedo cambiar a Dios por esas cosas que no tienen ningún valor, ningún provecho ni significado. Jeremías 13:16 dicen: den gloria al Señor vuestro Dios antes que Él haga venir las tinieblas y antes que tropiecen sus pies en montes tenebrosos, antes que esperando luz Él cambia en sombra de muerte y los reduzca a oscuridad. Eso es lo que está viviendo el mundo. Por eso yo creo en algo poderoso en esta palabra profética que daremos el viernes, porque el mundo está en sombra de muerte, está en oscuridad. Está en la oscuridad. 17:12, Jeremías: trono de gloria enaltecido del principio es el lugar de nuestro santuario.
Entonces la iglesia es un trono de gloria. Yo no puedo venir aquí de chinela, de bermuda, pantalón roto. No, Jesús se vestía con una ropa tan preciosa que los soldados querían dividirla. Los sacerdotes del antiguo se vestían de forma digna. Entonces debemos entender que el lugar del santuario es un trono de gloria, no un pequeño encuentro que tenemos aquí para ver quién es diezmista y ofrenda. No, es un trono de gloria. Juan 7:18 dice, quien habla por sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo envió, ese es verdadero y en él no hay injusticia. Lo que yo quiero es la gloria de Dios en nuestra vida, la gloria de Dios en nuestra salud, la gloria de Dios en nuestras decisiones, la gloria de Dios en nuestros pasos de fe. Esa es la gloria que quiero, la gloria de Dios. Y dice Juan 12:43 que amaron más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Es así que la sociedad vive. Apocalipsis 4:11. Tú eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque todas las cosas tú creaste, sí, por causa de tu voluntad vinieron a existir y fueron creadas. Apocalipsis 4:11. Aquel que es digno, que tiene gloria y honra. Hay gente que dice, voy a ayunar 41 días y si Dios no responde, rasgo la Biblia, dejo de diezmar, ofrendar, no quiero ser más nada de iglesia. Qué interesante. Ya les dije, cuando Juan, en el libro de Apocalipsis, en esa visión, cuando él vio a Jesús, la gloria de Jesús, una espada que salía de la boca, los ojos de fuego, el pelo blanco, esa imagen del juez poderoso, ¿qué pasó con Juan? Él cayó como muerto. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, cuando la nube de Dios estaba en el tabernáculo, ellos caían. Porque la carne no se sustenta delante de la gloria de Dios. Entonces eso es indiscutible. La iglesia del Señor Jesús. La iglesia es de Cristo, del maravilloso Cristo. Fue él quien dijo en Mateo 16:18, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces la piedra fundamental de la iglesia es Jesús y las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Ninguna indignidad, ni el COVID, ni nada puede destruir algo que fue hecho por Dios. Entonces, yo te voy a decir, estamos ya llegando a los últimos minutos, tenemos 10 minutos. Una cosa que yo aprendí hace mucho tiempo. Es más, aprendí eso hace casi 50 años cuando daba mis primeros pasos de fe en una iglesia en Portugal. Yo nunca quise competir con Jesús. Que Dios me libre de tal cosa. Dios me libre de tal cosa. Querer competir con Jesús. Jamás. Jesús ayunó 40, yo voy a ayunar 41. No, yo estoy aquí pequeño, mínimo. Soy el peor de los apóstoles del mundo. Soy carne, mi carne es débil. Y yo no quiero competir con Jesús. Yo quiero que Él sea anunciado y glorificado a través de mis labios, pero la gloria y la honra son de Él. Pastor, entonces de 0 a 10, ¿qué eres en esta iglesia? 0. Solo estás aquí en esta noche y tenemos mucha gente aquí. Tú estás aquí solamente por Dios. Fue Dios que te trajo, fue Dios que te incomodó durante el día por el Espíritu Santo para que estés en la iglesia hoy en la noche, para que te envuelvas y participes de este último culto. Entonces yo no quiero llegar al final de mi ministerio y de mi vida diciendo, vean lo que yo hice, hermanos. Vean lo que mis manos hicieron. No, yo no quiero eso. Nunca quise competir con Jesús. El libro de Daniel explica eso, Daniel 5:18. Dice, oh Rey, Dios Altísimo, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Entonces Dios
El Altísimo le dio al rey Nabucodonosor grandeza, gloria y majestad. Y un reino, claro. Versículo 19. Por causa de la grandeza que le dio, pueblos, hombres, naciones, miren cuando Dios opera. Pueblos, naciones y hombres de todas las lenguas temblaban y temían delante de él. Vean el poder de este hombre. Mataba a quien quería y a quien quería dejaba con vida. A quien quería exaltaba y a quien quería abatía. Ve el poder que Dios le dio a este hombre. Versículo número 20. Cuando pues, guarda esta palabra. Cuando pues su corazón se elevó y su espíritu se volvió soberbio, cuando le empinó, levantó la nariz, cuando la soberbia se apoderó de él, porque yo tengo gloria, yo soy el que decide quién vive y quién muere, pero se olvidó que quien le había dado ese poder era Dios. Cuando su corazón se elevó. Saben, todas las veces que tú te vuelves soberbio, sepa de algo. Hay ruina allí adelante. Cuando él elevó su corazón y su espíritu se volvió soberbio y arrogante, cuando él dejó de dar gloria a Dios, cuando él dejó de reconocer que lo que era por Dios y por la gracia, fue derribado de su trono real y pasó de él su gloria. O sea, Dios sacó la gloria de él. Fue expulsado de entre los hijos de los hombres. Su corazón fue hecho semejante al de los animales. Su morada fue con los jumentos. Le dieron de comer hierba como los bueyes. Su cuerpo fue mojado por el rocío de la noche. Hasta que él reconoció que Dios, el Altísimo, tiene dominio sobre el reino de los hombres y a quien quiere, él constituye sobre ellos. Entonces vean, el hombre tenía grandeza porque Dios se le había dado, pero de repente su corazón se hizo semejante a los animales. Yo te voy a decir algo. Yo no quiero nunca en mi vida comer hierbas de bueyes. Yo no quiero morar entre los burros. Yo no quiero que mi corazón se exalte. Yo no dejo que eso suceda. Yo quiero morar en la Jerusalén celestial. Yo quiero que mi Dios me diga un día, buen siervo y fiel, fuiste fiel en lo poco, ven, entra al gozo de tu Señor. Yo quiero morar con el Rey del universo. Yo quiero tener el privilegio de vivir la eternidad. Ahora, este rey, por causa de la soberbia, fue a comer pasto con los bueyes. Nosotros somos parte de lo que Dios edificó. Él edificó su iglesia alrededor del mundo. Si un día vas a Europa, hoy en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en Bélgica, muchos templos de la Reforma son pubs, son restaurantes. Un hombre rico compra un templo y lo transforma en su casa. Perdieron el primer amor. Se enfriaron, se apartaron. Hoy en Inglaterra, en Escocia, el centro de la civilización de la Reforma, no hay más nada allí. Entonces nosotros somos parte de lo que él edificó. Tito 1:1 dice, Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, para promover la fe que es de los elegidos de Dios y el pleno conocimiento de la verdad según la piedad. En la esperanza de la vida eterna que Dios, el cual no puede mentir, prometió antes de los tiempos eternos. Entonces, cuando Dios te da algo, vean, el doctor Gentil dijo, sin soberbia, porque él sabe que, y ya lo escuchó aquí, que la soberbia lleva a la ruina. Entonces, cuando alguien te elogia, amén, pero cuando vos te autoelogias, estás robando la gloria de Dios. Cuando Dios te dé algo, canaliza. Esta es la filosofía de nuestra
Familia, canaliza, fue Dios, fue Dios. No fue la experiencia del pastor ni su inteligencia, fue Dios. Fue Dios. Segunda de Timoteo 1:9. Él nos salvó, Él nos llamó, Él nos dio una santa vocación. Él. No fueron nuestras obras, no fue mi voluntad personal, fue la propia determinación y gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos eternos. Yo soy salvo, tengo una vocación santa y no fue por obras, no fue por libre albedrío. Ustedes saben que el libre albedrío no está en la Biblia. El libre albedrío es un mito. Es cosa de Satanás que roba la gloria de Dios. Es pensar que la iglesia no funcionaría si no tuviéramos el hermano aquí o el pastor allí. La vocación, el llamado, es de antes de los tiempos eternos. Entonces tenemos que terminar este año diciendo, digno es el Cordero. Su amor es trascendental. Él nos dio vida. La gloria de Él está en nuestra vida eternamente, pero la gloria es de Él. Todo está sujeto a Cristo. Estamos en una alianza eterna, según la verdad de la Biblia Sagrada. Vean lo que dice aquí en Juan 17:17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, mis amados, ninguna oveja se perderá. La obra de Jesús fue completa. ¿Ustedes se acuerdan? La profecía de 2021, que este sería el año de la restauración. Vamos a terminar este año con esta restauración, victoriosos. Vamos a recibir el 2022 con alabanzas, con gloria. Pastor, y los demás allá afuera. Bueno, continuarán siendo esclavos de Satanás hasta que las rodillas se doblen, la lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ahí está una sociedad, millones de personas en el mundo que no conocen la vida abundante, no conocen la paz, no saben lo que Jesús prometió, no son firmes en nada. Un día creen, otro día no creen. Y ya terminando, yo estaba hablando con la gerente de la radio cuando estaba cerrando la nueva programación. Vamos a tener varios horarios en la radio, predicando. Ella me dijo, apóstol, yo quiero que tú ayudes a las personas porque mucha gente llama para la radio diciendo yo me voy a suicidar. Yo me voy a suicidar. Y hay personas que están sin esperanza. Hay personas que no tienen identidad. Hay personas que ven con los ojos de la carne y dicen lo que yo veo es nada. Entonces están sin esperanza. Jesús vino para traernos vida y vida en abundancia. Jesús vino para sacarnos de las garras de Satanás y agarrarnos en sus manos. Jesús vino para sacarnos de muerte para vida, de las tinieblas para la luz. Eso es inexorable. Él debe ser el Señor de nuestras vidas. Yo quiero terminar reforzando esta idea. Como pasó con Nabucodonosor. Yo ya vi muchos Nabucodonosor en los tiempos de hoy. Yo conozco algunas historias de personas que tenían grandeza, que Dios les había dado grandeza, manifestaciones tremendas de dinero, de posición social, y simplemente hoy están esclavos de la bebida, perdieron el amor por Jesús, le dieron la espalda a Dios. ¿Y qué Dios hizo con Nabucodonosor? Lo mandó a comer hierba con los bueyes, pasto de los burros. Su corazón fue un corazón de animal. Hasta que, porque yo creo que una persona que peca, si ella llega al momento de su vida de arrepentimiento, confiesa y deja el pecado, va a tener victoria en la vida.
Ahora, si la persona no confiesa y deja y continúa en el pecado, ¿cómo Dios puede bendecir a una persona en pecado? ¿Cómo Dios puede hacer lo correcto encima de lo que está errado? Es imposible. Entonces a mí me gusta mucho ese pasaje de Daniel porque es una alerta para mi corazón. Es una alerta. Yo me acuerdo cuando estábamos en la construcción y estábamos edificando el templo y la ciudad y los edificios. Un líder una vez en la reunión me preguntó, ¿cuántos días ayunas por semana para hacer esa obra tan grande? Yo dije, yo no ayuno. ¿Cuántas horas pasan encima del maíz? No, ninguna. Yo vivo por la fe. Ah, pero es muy simple decir vivo por la fe. ¿Y el precio? El precio ya fue pago. Entonces estamos y mi hija está conmigo hablando. Estábamos hablando y le estábamos dejando claro que la seguridad de la salvación es básica en la vida espiritual. Una vez en Cristo para siempre. Una vez sellado, sellado para siempre. Una vez ungido, ungido para siempre. La salvación no se puede perder, sino la obra de Jesús no sería nada. Y yo me acuerdo que mi hija chiquita lo miró y le dijo, mire, la salvación no se pierde, una vez salvo, salvo para siempre. Y le agarró y dijo para mi hija, tú eres muy chiquita. No, yo creo en lo que estoy diciendo. Bueno, él me dijo, entonces tengo que cambiar toda mi teología. Sí, te aconsejo, yo hice eso, cambié la mía. Qué bueno que vamos a terminar este año con el corazón feliz, en paz. Señor Jesucristo, si hay alguien aquí enfermo que reciba el favor de esta palabra, reciba un milagro. Si hay alguien aquí luchando con cuestiones financieras, cuestiones con familia, oh Dios, que vean ahora tu favor, ese cambio que tú has prometido a nuestra iglesia. Grandes cambios, inundación de tu favor, que suceda ahora. Ese empresario, esa ama de casa, ese emprendedor, esa persona que está llegando al final del año empujándose, diciendo, Dios mío, ¿qué será de mi vida? Prueba tu favor, Padre. Que en este momento el espíritu de cura pasa por este lugar. Que el don de cura, operación de milagros se manifieste aquí. Y también tú que estás a distancia, enfermo, en un hospital, en una clínica, que el espíritu, la operación de milagros, el espíritu de cura se manifieste en tu cuerpo, de arriba de la cabeza hasta la planta de los pies. Tú que has vivido llorando, diciendo, ¿para qué sirve mi vida? Fue Dios que te puso en esta tierra, Él tiene lo mejor para ti, Él tiene lo mejor para tu vida. Reciba, tome posesión, crea. Ese río todavía está transbordando del altar. Hasta llegar el día 31. Hasta llegar el día 31. Vamos a mirar hacia atrás y decir, fue el año que Dios restauró todas las cosas. Restauró la salud, restauró la familia, restauró los sueños, restauró los proyectos, restauró mi mente y mi corazón, sí. Las aguas cuando llegan al Mar Muerto hacen que las aguas sean vivificadas en el nombre de Jesús. Yo te bendigo, hermanos. Yo te bendigo, hermanas. Yo bendigo a ti que nos ves por internet. Bendigo tu hogar. Tú que eres un empresario, un emprendedor, un comerciante, un negociante, un ejecutivo. Dios abre puertas que nadie puede cerrar. Dios quiebra trancas, candados, cadenas. Dios es un Dios de milagros, es el Dios que hace posible lo imposible en el nombre de Jesús. Recibe, cree que Él puede hacer infinitamente más de todo aquello que pedimos o todo aquello que pensamos en Cristo Jesús. Sea un hombre humilde, una mujer humilde y esté confiando en eso.
esté en la dispensación de la gracia de Dios, del favor de Dios. Esa palabra que fue predicada no volverá vacía. No puede volver vacía. Dios está obrando cosas nuevas, está trayendo a luz cosas nuevas. Lo van a ver, lo van a percibir. Santo es el Señor. Gracias, Jesús. Llegamos al último miércoles. En absoluta victoria. En el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor diga, amén, amén y amén.